Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo noticias sobre la Steam Deck 2 y es que según los representantes de Valve, creo que vamos a tener que esperar bastante hasta la nueva máquina. Yo diría que hasta 2026. Uno de los representantes de Valve, como he dicho, en una web australiana y debido al lanzamiento de la Steam Deck 2 en Australia, ahora en noviembre de 2024, ha concedido una entrevista y ha dejado algunas perlitas. Entre ellas, la más importante es esta, es que no tenemos que esperar que la Steam Deck 2 o que haya nuevas Steam Deck con una cadencia de un año, que es lo que otras compañías suelen hacer, como por ejemplo tenemos a Asus, tenemos a Lenovo, tenemos también a MSI, que es sacar una máquina después que la Steam Deck y sin embargo ya se está hablando de las sucesoras. Steam Deck, Valve va por otro camino completamente diferente y esto ya lo podemos ver porque la Steam Deck salió en febrero de 2022. Hicieron esta Steam Deck OLED, que sigue siendo la primera generación, pero la sacaron en noviembre de 2023, o sea, de febrero de 2022 a noviembre de 2023. Eso ya fue prácticamente más de un año. Y este año, en 2024, no van a sacar nada nuevo. Y lo más probable es que para 2025, según sus palabras y según el mercado, tampoco. O sea que nos tenemos que esperar a 2026. Voy a poner aquí la entrevista donde sí que dice algunas cosas interesantes. Lo que es más importante son estas palabras que tenemos aquí donde él lo dice muy claramente y lo dice aquí. Es importante para nosotros y hemos intentado ser muy claros, muy concisos. No vamos a hacer una cadencia anual, ha dicho este representante. No vamos a hacer un lanzamiento cada año, no hay motivo para eso. Y honestamente, desde nuestra perspectiva, esto no sería justo con los clientes que acaba de salir una máquina y la compran, y solamente para sacar un modelo que sería incrementalmente mejor, muy poquita mejora. Entonces lo que quieren hacer es esperar para realmente que haya un salto generacional en computación sin tener que sacrificar la batería, y esto es muy importante, sin sacrificar la batería antes de sacar la segunda generación de la Steam Deck. Claro, esto es muy interesante. Lo primero es, ella en esta misma entrevista lo que dice este representante es que están contentos con la batería, pero que todavía les gustaría que fuese mejor. Dice que hasta que no se produzca un cambio computacional, un incremento computacional significativo con la misma batería, no creen que tengan que lanzar nada. Y vamos a poner todo esto en contexto, porque si estas máquinas que tenemos ahora mismo, la Rock Ally, la Legion Go, sí que son más potentes, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de consumir bastante más energía. Y esto es lo que van a seguir haciendo estas máquinas. Van a seguir sacando nuevas máquinas. Por ejemplo, está casi cantado que va a salir una Rock Ally, una Legion Go 2, y van a tener más potencia, pero todavía no vamos a llegar al punto en que esa potencia sea de un incremento de tal magnitud que la Steam Deck con 15 vatios, que es lo que consume ahora, pueda tener mucho más rendimiento. Repasemos esto. Ahora mismo la Rock Ally, la Legion Go, 30 vatios para conseguir más o menos el doble que la Steam Deck, con lo cual nos quedaríamos prácticamente igual. Con el nuevo chip que van a sacar este año que viene, sí que va a ser más potente, pero tampoco vamos a llegar a tener, según los gráficos que he estado viendo por ahí, la información que está yo viendo, el nuevo chip, el 890M, lo más probable es que sea depende un poquito, pero vamos a estar entre un 10, un 30% más de potencia gráfica. Esto todavía no nos llega a que a 15 vatios pueda rendir lo mismo que estas máquinas a 30. Pensemos. Valve nos dice que no van a sacar nada hasta que no haya un salto generacional importante. 2025, no nos olvidemos que es el año en que va a salir la nueva Switch. Y ya sé que hay muchas personas que van a decir, no es el mismo mercado. No es el mismo mercado, y sí es el mismo mercado, porque hay muchas personas que tienen PC y tienen Switch. Y más importante, a nivel económico, la cantidad de dinero es finita. Las personas que tengan dinero van a tener que elegir si se dejan el dinero en una Switch o se dejan el dinero en otra cosa. Y mucha gente va a elegir la Switch. Por lo tanto, el dinero disponible para otras cosas va a ser
menor. Y esto es así, y lo vemos en los comentarios de mi canal o de otros canales. Es que mucha gente pregunta, ¿qué me compro? ¿Una Switch modificada o una Legion Go o una ROG Ally? No hay tanta diferencia entre los mercados. Y esto va a ser así. Si en 2025 va a ser el año de la Switch 2, va a salir seguramente a principios de año, en marzo, depende, todavía no se sabe, pero lo más probable es que sea alrededor del cambio de año fiscal, como ocurrió con la Switch 1. Las navidades del año que viene, de 2025, van a ser las navidades seguramente de esa Switch 2. Por lo tanto, Valve, que no tiene ninguna necesidad de seguir sacando productos, porque recordemos que la Steam Deck 1 ha vendido un montón y porque recordemos que el negocio de Valve no es el hardware, el negocio de Valve es el 30% que se lleva por cada juego. Y eso ellos lo ganan tanto si es con la Steam Deck, con el PC de casa o con una ROG Ally o con una Legion Go. Ese es su negocio de verdad. Valve no fabrica hardware. Valve fabrica o tiene una tienda donde se llevan una comisión y ese es su negocio de verdad. Y ellos no van a ganar más dinero porque saquen una Steam Deck 2 porque sí. Valve lo va a hacer bien y va a esperar en 2025 nada, y en 2026 lo más probable es que no con los chips que tenemos ahora, sino con el chip que tengamos en el año 2026 ya se pueda conseguir lo que Valve está buscando, y es que podamos tener el doble de rendimiento con la batería que usa ahora. Lo que está ahora consumiendo la ROG Ally y la Legion Go, lo que están haciendo a 30 vatios, pero a 15 vatios. Y ahí es donde Steam Deck, Valve, creo que tiene puesta la vista. 15 vatios, doble de rendimiento, 2026 y quitándose del medio la competición con la Switch 2. Y esta es mi idea, y yo sé que hay mucha gente, y esto yo llevo diciéndolo, ojo, que esto no es nuevo para mí, yo esto llevo diciéndolo desde 2023, incluso desde que antes que se lanzase la OLED, la Steam Deck OLED. Es que para mí está clarísimo que hasta 2026 nada de nada. Podría ser que la anuncien en 2025, no digo que no, pero no tiene sentido sacar una máquina en 2025 con esas condiciones que hemos dicho. Valve no tiene prisa, Valve no la necesita, Valve quiere un salto computacional significativo y 2025 va a haber mucha gente que se va a comprar la Switch 2 y eso es menos dinero. Este es el resumen. Sé que mucha gente no le va a gustar, lo sé, y por eso te digo que escribas tu comentario en la descripción y que me digáis qué opináis de todo esto. ¿Realmente creéis que tengo razón o creéis que lo que estoy diciendo no tiene sentido, de que Valve, que 2025, a finales de 2024 ya te va a sacar máquina, o que no, en 2025 ya en 2025, con un chip que va a consumir 60.000 vatios? Esto lo podría hacer Ayaneo, ahora que pienso. Sacar una auténtica barbaridad, pero no, esto no es lo que busca Valve. Valve busca otra cosa completamente diferente. Pues nada, escribid en los comentarios y recordad bueno, si os gusta todo esto, hay mucha gente de mi canal que me está diciendo que le gusta este tema de noticias, o sea que por favor darle al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!